Hola, profesora Carla Dun, mi nombre es Crismar Daniela Parra Zambrano de la sección FAB y hoy le vengo a exponer sobre la actividad 3.1 sobre el tema el derecho tributario y el tema 2, el tributo. Empezando con la introducción, el derecho tributario es una de las ramas más importantes del derecho público, ya que regula la actividad financiera del Estado y establece las bases para la recaudación de tributos. Sobre el tema 1, el derecho tributario, tenemos la actividad financiera del Estado, que se conoce como hacienda pública, con el objetivo de cumplir con las funciones que le corresponden, y es necesario que ejecute un conjunto de gastos que le permita satisfacer ciertas necesidades de la sociedad, tales como servicios públicos, salud, educación, defensa, seguridad, entre otras más importantes. Con la definición tenemos la actividad financiera del Estado venezolano, que es el conjunto de acciones que realiza el Estado para obtener los recursos necesarios para cubrir sus gastos y cumplir sus fines. Junto con las características, decimos que el derecho tributario son: primera característica es pertenece al derecho público, especialmente al derecho financiero. 2. Sigue un principio de equidad. Y 3. Faculta establecer contribuciones de carácter obligatorio por la ley. Con los elementos fundamentales de la actividad financiera del Estado son conceptuados por Villegas como aquellos que caracterizan a tal actividad. Entre ellos se encuentran los ingresos, que son cuando el Estado obtiene ingresos a través de los impuestos, tasas y otros recursos. Los ingresos públicos pueden definirse de manera general y sencilla como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permite financiar la satisfacción de necesidades de la colectividad. Con los gastos tenemos que el Estado utiliza los recursos para pagar servicios públicos, prestaciones sociales y otros gastos. En el presupuesto decimos que el Estado establece un presupuesto de caja, inversión y endeudamiento. Y en la administración de recursos, el Estado administra los recursos para cumplir con sus objetivos económicos. Sobre el objetivo activo y el sujeto pasivo, en la actividad financiera decimos que el sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea en contratos, deudas o impuestos. Y el sujeto pasivo es la persona física o jurídica sobre la que recaen las obligaciones tributarias, bien como contribuyente del impuesto o como sustituto. Sobre las principales diferencias entre el sujeto activo y el sujeto pasivo radican en sus roles dentro de sus obligaciones. Decimos que el sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Como por ejemplo, en una deuda, el acreedor es el sujeto activo que espera recibir el pago. El sujeto pasivo es quien está obligado a cumplir con la obligación. Y los sujetos activos solo pueden ser personas jurídicas y del sector público. En cambio, los sujetos pasivos pueden ser personas físicas o jurídicas. Y el sujeto activo busca el cumplimiento de una obligación legal. Mientras tanto, el sujeto pasivo actúa en consecuencia con lo que se le solicita o exigido por su sujeto activo. Sobre los elementos que integran la actividad financiera, tenemos las necesidades públicas, que son las demandas de la sociedad que el Estado debe atender; los gastos públicos, que son los desembolsos que realiza el Estado para atender las necesidades públicas y sostener su estructura; los recursos públicos, que son los ingresos que el Estado percibe para financiar los gastos públicos; y los servicios públicos, que son los que el Estado brinda a la comunidad para satisfacer las necesidades públicas. Con el tema 2, el tributo, tenemos como concepto que, según Sainz de Bufanda, se entiende por tributo toda prestación patrimonial o obligatoria, habitualmente pecuniaria, establecida por la ley. Y las características que tiene es que obliga a todas las personas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 133 de la Constitución establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar
a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones que establezca la ley. Según el Código Orgánico Tributario, se consideran domiciliados en Venezuela aquellos que estén en el país por más de 183 días. Segunda característica, decimos que el tributo constituye hoy el más típico exponente de los ingresos de derecho público. Y la otra característica es que el tributo tiene como finalidad esencial la financiación del gasto público. Las clases de tributos son tasas, contribuciones especiales, impuestos y el precio público. Sobre los impuestos tenemos que el concepto que es una obligación económica que impone el Estado a personas naturales y jurídicas para así poder contribuir con los gastos públicos. Como características tiene indivisibilidad, que no se puede individualizar quien recibe la contraprestación de un impuesto. La coacción, que viene derivada de la primera característica, que está obligatorio y forzoso, ya que es una de las formas más evidentes del ejercicio del poder por parte del Estado. Y la consolidación es cuando el Estado se anticipa y satisface preventivamente las necesidades públicas. En las clases tenemos los impuestos directos, que son aquellos que apuntan directamente a una manifestación de capacidades contributivas y que en términos generales no se trasladan. Y los impuestos indirectos, que son aquellos que apuntan en forma indirecta o mediata a una manifestación de la capacidad contributiva y que en términos generales se trasladan. Con la tasa decimos que las tasas son prestaciones obligatorias, no facultativas, establecidas por la ley. En consecuencia, son tributos exigidos por el Estado, destinados a compensar determinados servicios divisibles cuyos costos son prorrateables entre los usuarios de los servicios. Con el régimen jurídico, una tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Con el precio público decimos que se denomina precio público a la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente, en igualdad de condiciones que el sector privado y en régimen de derecho público, tal como lo define el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos. La diferencia con la tasa y el régimen jurídico son que las tasas son tributos que pagamos porque utilizamos para beneficios privados o un bien público. En cambio, los precios públicos son diferentes, ya que se trata de prestaciones pecuniarias que se dan a una entidad pública por servicios o actividades que también se realizan por parte del sector privado y cuya solicitud es voluntaria. Con la contribución especial decimos que constituyen un grupo de tributos cuya característica principal es que implica una compensación que viene dada por una venta o beneficio presente o futuro, derivado de la realización de obras públicas o de actividades especiales del Estado. Y el régimen jurídico es el marco legal de las contribuciones especiales, se encuentra en el Código Orgánico Tributario y en leyes especiales que las regulan. En conclusión, podemos decir que entonces el derecho tributario se presenta como un componente esencial en la estructura del Estado, ya que es el mecanismo a través del cual se financian las actividades gubernamentales y se satisfacen las necesidades colectivas de la sociedad. En definitiva, el derecho tributario es una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Gracias, esta fue mi exposición, espero que haya sido de su agrado.